tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema del día de hoy se llama virtudes necesarias en el cristiano, hermanos. Amén. Diga conmigo, virtudes en el cristiano. Amén. Son virtudes necesarias, hermano. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las virtudes, aquellos que necesitamos, hermano, tener cada uno de nosotros, hermano. Amén. Cuando comenzamos, hermano, nuestro caminar en el Evangelio, hermano, cuando cada uno de nosotros comenzó este caminar, este proceso, porque estamos en un proceso, ¿verdad? Que nos están trabajando nuestro carácter, nuestra alma, nos están trabajando diferentes áreas de nuestra vida, hermano, hasta poder alcanzar la plena madurez, hermano, a poder alcanzar la estatura del varón perfecto, hermano. Amén. Nos trabajan, hermano, todo ese tipo de áreas, hermano, y el propósito de nuestra vida es en algún momento, hermano, es poder agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen el propósito diario en su vida de poder agradar a Dios? Amén. Créame que como seres humanos, como nadie está exento, hermano, a fallar. Nadie está exento en algún momento a no hacer las cosas bien delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie, hermanos. Sino que cada uno todos los días nos estamos esforzando para poder agradar al Señor, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Pero cada día, hermanos, nos cuesta, o los tiempos que están sucediendo, hermano, son más difíciles, hermano. Son más difíciles y por tanto tenemos que tener en cuenta todos los consejos, todo lo que viene en su palabra, tomar en cuenta toda la palabra y seguir esforzándonos, hermano, para poder agradar al Señor, hermanos. Amén. Tenemos que mantenernos en aquellos parámetros, no parámetros de hombres, hermano, no como le diga el ser humano que se tiene que comportar, sino tenemos un guía, la guianza del Espíritu Santo para poder redarguir en nuestra vida y en nuestro corazón, y entonces dejan de ser parámetros humanos y son parámetros que Dios pone en nuestra vida. Amén. Es decir, que yo no le puedo exigir a usted, o yo no le puedo decir, hermano, tiene que, porque tiene que, en un modo de exigencia, hermano. Amén. Sino que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos va guiando, que nos va esforzando, hermano, a ser mejores personas, hermano, a ser mejores hijos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Muchas veces, hermano, yo me hice esta pregunta durante muchos años, desde que yo conocí el Evangelio, hermano. Decía yo, cuando yo conozco del Señor, si Dios sabe en el momento que voy a fallar, el momento exacto que yo le voy a fallar, y aún sigue viéndome con amor, aún sigue esforzándome, aún debo de seguir esforzándome, hermanos. ¿Usted qué piensa? Amén, hermanos. ¿Sabe que esa pregunta, hermano, muchas veces es la excusa para no querer cambiar, para no querer hacer las cosas diferentes? ¿Por qué si de todas maneras fallo? ¿Por qué si de alguna u otra manera no soy perfecto y Dios busca perfección? Dios busca perfección, pero Dios busca un corazón esforzado para alcanzar eso. Muchas veces, hermano, nos queremos culpar a nosotros mismos y nos tratamos de una manera tan dura, hermano, una manera tan dura que decimos, no, yo no merezco ir a la iglesia, porque yo todavía hago esto, porque yo todavía hago lo otro, yo no merezco de Dios. Y créame que Dios no lo mira así. Amén. Dios no nos mira así, hermano. Amén. Entonces, cuando vemos la palabra del Señor, hermanos, vemos, si usted lee en su Biblia, dice uno de los subtítulos que tiene ahí en ese capítulo, hermano, dice que somos partícipes, dice el título, partícipes de la naturaleza divina de Dios. Aunque usted no lo crea, hermano, usted tiene que ser participante de esa naturaleza divina de Dios. ¿Y qué es ser participante de la naturaleza divina de Dios? Es, hermano,
que nuestra condición de hombre la podemos cambiar, hermano, la podemos transformar, mejor dicho, Dios la puede ir transformando a que seamos participantes de esa naturaleza. Lo que nos explica aquí el apóstol Pedro, hermano, en este capítulo, en estos versículos que acabamos de leer, son virtudes, hermano, que cada uno de nosotros debe de tener para poder alcanzar, hermano, esa madurez, esa estatura. Pero sobre todo, antes de hablar de estaturas y niveles espirituales, hablemos de características, hermano, que debemos de tener. Es un proceso, es un paso a paso, hermano, en nuestra vida. Muchas veces queremos pensar, hermano, que le decía yo ahorita, que las cosas son perfectas y que tiene que ser perfecta, todo lo que está dentro de la iglesia tiene que ser perfecto, y no es así. Todos estamos en un proceso que avanzar, todos estamos en un proceso que seguir adelante, hermano. Amén. Entonces Dios nos dice en esta palabra, hermano, que debemos de tener características. Cada uno tiene que tener características, y estas características son características de la naturaleza divina de Dios en nuestra vida. Amén. Es decir, que esas características nos van a llevar a cada uno de nosotros a parecernos más a como Dios quiere que seamos. Lo que Dios quiere que en cada uno de nosotros exista como hijos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Antes de querer alcanzar todas estas situaciones, hermano, leamos cuando dice aquí al principio, hermano. Dice en el versículo 5, dice, del 2 de Pedro 1:5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, hermano. ¿Qué es ser diligente? La otra vez lo escuchábamos, hermano, lo estudiábamos. Es poner interés, hermano. Es poner interés, es poner esmero, es poner rapidez, eficacia, hermano, en un trabajo, en una tarea, o en el cumplimiento de algo o de algún encargo, hermanos. Amén. Es decir, que todas estas características que vamos a ver a continuación, hermano, si usted no le pone esmero, si tú no le pones esfuerzo, si usted no se esfuerza, hermano, realmente no va a poder alcanzarlas. Ustedes saben, usted alguna vez, yo creo que sí, pero se lo voy a poner un ejemplo literal. Le ha tocado hacer una actividad que le toca esforzarse y ser bien detallista, tal vez en la escuela, tal vez en su casa. Le toca ponerle el sumo cuidado, cuidar cada detalle, que esto sea así, que esto sea de este color, o que sea de esta forma. Bueno, eso es ser diligente. Amén. Entonces, en nuestra vida también Dios nos está demandando que seamos diligentes para alcanzar, dice aquí, diligentes, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Amén. Tenemos que tener toda diligencia, así como nosotros tenemos cuidado, usted tiene cuidado de su vida personal, de su deseo personal, así tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Ser diligentes, hermano. Amén. Llegar al conocimiento de esta naturaleza divina, de estas virtudes que marca aquí la Biblia, hermano, es ser participantes, hermano, de aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo podemos llegar en algún momento? Usted leía los últimos versículos, se lo voy a leer ahorita. ¿Cómo podemos llegar, dice aquí, en algún momento a no fallarle a Dios? ¿Usted le gustaría ser de esas partes? Porque la gente relaciona que la iglesia, que todos somos perfectos y que tenemos que ser perfectos para ir a la iglesia. Cuando usted va a entregar una tarjeta, dice, no, es que yo no soy perfecto, es que yo soy este. Y lo rechazan porque piensan que el que viene a la iglesia tiene que ser perfecto para ir a la iglesia, y no es así. Aquellos que entendimos que necesitamos ser trabajados por Dios, que aún, si lo puedo decir de esta manera, que estamos enfermos en algún momento, ¿verdad?, de nuestra alma, de nuestra vida, ser sanados, somos aquellos que estamos ahora en esta iglesia, que estamos en la iglesia, hermano. La iglesia no puede estar llena de perfectos porque aún nos están trabajando, hermanos. Amén. Eso es algo que la gente tiene que quitarse, ese estigma para poder llegar a la casa de Dios. Amén.
lógicamente usted con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, usted va cambiando su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, porque el que no lo hace pues simplemente es no querer hacerlo y no querer cambiar su antigua manera de vivir, hermanos. Amén. ¿Usted algún día se ha preguntado cómo algún día no llegar a fallarle a Dios? Leamos el último versículo, hermano, que leíamos aquí, segunda de Pedro 5. Vamos a leer segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, amén, y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? No caeréis jamás. En otras versiones dice, no tropezarán, amén. Pero la Reina Valera ya lo da como un paso más allá del tropiezo, amén. Ya habla de la caída, amén, hermanos. Entonces, esas virtudes son necesarias para nuestra vida, hermano, y quiero que vayamos examinándolas en esta tarde, hermanos, amén, con cuidado, amén, amén, hermanos. Vamos a leer, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, amén. Primera característica, primera virtud que usted debe tener, hermano, es la fe. Amén, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Es saber esperar en Dios, tener la certeza de lo que se espera, estar convencidos de que Dios va a dar la solución, de que Dios le va a traer respuesta a esa petición. Amén, hermanos, de que Dios le va a dar aquello que usted está pidiendo. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, nos tenemos que examinar. Cada uno de nosotros tenemos que pasarnos como un pequeño escáner y decir, bueno, si tengo fe o no tengo fe. Amén. Cada uno de nosotros tiene que examinarse acerca de lo que tiene dentro de su corazón, porque una de las primeras virtudes en nuestra vida para no caer es tener fe, hermanos. Yo creo que usted tiene fe. Amén, porque de lo contrario no estuviéramos aquí. Amén. ¿Usted tiene fe en Dios? Amén. ¿Usted tiene fe en Dios? Amén, hermanos. Así que todo aquel problema, toda situación, toda aquella petición que usted le ha dado al Señor, si usted tiene fe, el Señor la va a contestar bajo su tiempo y bajo sus planes, hermano. Amén. Así que la primera característica es fe, pero dice la palabra que cada uno tiene que examinarse. Tenemos que tener ese escudriño en nuestra vida y decir, bueno, ¿sí tengo fe o no tengo fe? Porque a veces confundimos la fe con ciertas circunstancias de necedad. Y eso no es fe. Tenemos que hacer muchas veces la diferencia entre necedad y fe. A veces nos aferramos a decir, es que esto es, y esto va a ser así, porque es así, porque tengo fe, cuando a veces no vemos que lo que no estoy actuando en fe, sino estoy actuando en un punto de capricho y de necedad, cuando los planes de Dios no corresponden a eso, hermanos. Amén. Tener fe, hermano, es tener esa certeza que se espera lo que se está pidiendo. Estar convencido de aquello que usted no está mirando. Si usted ya le pidió al Señor por un carro, por una casa, por algo, Dios se lo va a dar, porque está convencido que lo tiene, hermano. Pero examinémonos cada uno. Vamos a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿dónde dice? En la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Usted se conoce a usted mismo, hermano? Que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Amén. ¿Quién se conoce mejor que usted? Lógicamente, Dios nos conoce, ¿verdad?
pero ¿quién fuera de Dios más que nosotros mismos nos conocemos? Y aquí en Corintios, hermano Pablo, diciéndole, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amén. Esta palabra, hermano, en la fe, hermano, no sé si tenéis fe, sino estás en la fe. Si estamos inmersos en aquella virtud que Dios nos está pidiendo que tengamos como iglesia de Dios. Que nos sumerjamos, que estemos en la fe, dentro de esa virtud, hermano, que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros. Es sumergirse en ese, si lo quiere ver así, en esa burbuja de fe, donde usted está esperando aquello que el Señor le va a dar en algún momento. Algo que usted está convencido que va a suceder. Amén. No solamente es decir, sí, tengo fe, solo por decirlo. Amén. No es decir solamente creo por decir creo, porque dice que la Biblia que los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. Sino estar en la fe, hermanos. Amén. ¿Cuál es la función primaria de la fe, hermano? ¿Qué es aquello que usted tiene que tener como primer lugar en su vida, hermano? Si usted tiene fe, hermano, ¿de qué tiene que estar usted convencido, hermano, de que usted está en la fe, hermanos? Amén. La salvación, hermanos. Esa es la función primaria de la fe. Usted tiene que estar convencido, usted tiene que estar convencida de que el Señor Jesucristo ya lo salvó, ya lo redimió. Amén. Que el Señor Jesucristo le ha dado a usted y le ha entregado la salvación, hermano. Amén. Vamos a leer Marcos 5:34, dice. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, hermanos. Amén. La fe, fíjese que primero le dijo, tu fe te ha hecho salva. Función primaria. Amén. Tu fe te ha hecho salva. No le dijo tu fe te sanó primero. Amén. Dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y después le dice, queda sana de tu azote. Amén, hermanos. Entonces la primera función o aquella primera característica de nosotros en nuestra vida, o si lo quiere ver así, de aquello primero que yo debo de estar convencido, es que estoy salvo, que tengo salvación por medio de su sangre. Amén. Que Jesucristo murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados y Él nos ha salvado, hermanos. Amén. Esa es la primera función, hermano, la primera función primaria, hermanos. Amén. Entonces, hermano, la fe, esa es una virtud que no puede faltar en nuestra vida. No podemos dejar de un lado la fe en nuestro corazón. Amén. Y sobre todo, hermano, una fe, hermano, que tenga que sea una fe activa, hermanos. Porque si yo le pregunto, si alguien le pregunta, o si usted le pregunta a los de allá afuera, ¿tienen fe? Les van a decir que sí creen en Dios. Pero una fe que tiene características de fe es aquella, hermano, que lleva una virtud en Dios, una virtud de transformación en nuestra vida, si lo quiere ver así. Una transformación verdadera, amén, de que el Señor Jesucristo está actuando en nuestra vida. Amén. La fe, esa es la fe, hermano. Siguiente, vamos a regresar a Pedro, segunda de Pedro, versículo 5, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Siguiente virtud o siguiente característica es la virtud, hermano. Este término denota excelencia moral en las acciones dignas y rectas, hermano. Aquel que tiene virtud, hermano, se ve reflejada en sus actitudes, hermano. Es una característica moral externa, hermano. Es virtuoso, hermano. La virtud de nuestra vida se va a ver reflejada en las características o acciones que tenemos como hijos de Dios, hermano. Amén.
Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermano. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, hermano. Amén. Entonces es una excelencia moral, hermano, de acciones que como hijos de Dios debemos de tener, hermano. Amén. Debemos ser amables, hermano, tenemos que ser justos, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser honestos, hermano, en nuestra vida. Amén. Tener virtud, hermano, nos va a ayudar. Tener la virtud de Dios como característica nos va a ayudar, hermanos, nos va a llevar a reflejar las características de Jesucristo en esta tierra, hermanos. Amén. Esa virtud del conocimiento de Dios, hermano, nos va a poder llevar a reflejar la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, hermanos. Y vayamos a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, ¿qué dice ahí? Virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Amén. Es decir, que cuando cada vez que usted habla del Señor, hermano, la virtud del Señor, la virtud de Jesucristo va a ser reflejada, tiene que verse reflejada en su vida, hermanos. Amén. Se lo pongo en palabras más simples, un testimonio. Su testimonio delante de los hombres, hermano. Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿A quiénes le vamos a anunciar? Aquellos que no conocen, aquellos que están en las tinieblas, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Amén. Entonces nuestra vida tiene que llevar características, virtudes del Señor. Amén. Y eso se va a ver reflejado en lo externo, hermanos. Amén. Así que déjeme decirle que si hay un parámetro que los hombres nos puedan poner, va a ser la virtud que usted tiene en el camino de Dios, el testimonio, las características externas que usted refleja, hermano, de Dios hacia los demás. Amén. Porque aquí dice, para que anunciéis. Si usted no tiene testimonio, hermano, le va a costar anunciar esas virtudes del Señor Jesucristo. Entonces sí hay parámetros. Amén. Entonces sí hay, de alguna manera, lo voy a poner con otras palabras, sí tiene que haber un fruto externo, ¿verdad? Que alguien va a llegar a su vida y va a decir, oh, este es diferente. Él es diferente, ella es diferente. Amén. Amén, hermanos. Siguiente es el conocimiento. Y vayamos nuevamente, vamos a rezar yendo y viniendo a segunda de Pedro, hermanos. Amén. 1:5. Dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, hermanos. Amén. ¿Qué significa conocimiento, hermanos? ¿Qué significa tener conocimiento? Si yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su conocimiento en Dios? ¿Qué me contestaría? Amén. Conocimiento significa, la ciencia es un conocimiento, es un saber. Amén. Conocimiento que tenemos que tener, hermano, de parte de Dios. ¿Conoce usted a Dios? ¿Usted conoce a Dios o conoce de Dios?
Cuando tenemos el conocimiento de Dios, hermano, el conocimiento de Dios nos va a ayudar a entender la voluntad de Él mismo en nuestra vida. Nos va a ayudar a entender, hermano, los planes, los propósitos por los cuales estamos en esta tierra. Cuando conocemos de Dios, hermano, cuando conocemos a Dios, nos va a ayudar a entender las características que Él tiene y que Él quiere que cada uno tengamos en nuestra vida, hermanos. Amén. Conocimiento de Dios, hermanos. San Juan 17:3. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Amén. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermanos. Entonces, ¿cuál conocimiento debemos de tener, hermano? El conocimiento de Dios. Amén. Y esta es la vida eterna. Entonces, el conocimiento de Dios nos va a llevar a conocer la vida eterna. Es una afirmación ahí, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces nuestra vida puede estar llena de muchas cosas, ¿verdad? De muchos conocimientos. Tal vez usted ha desarrollado un oficio, tal vez usted desarrolla día con día un conocimiento. Pero estoy hablando del conocimiento que como hijos de Dios tenemos que tener. Y eso es conocer a Dios. Conocer la vida eterna, las virtudes de Dios en nuestra vida, hermanos. Amén. Nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, hermanos. Amén. Amén, hermanos. El tener el conocimiento de Dios, hermano, no se trata de saber cuánta Biblia yo sé de memoria, ¿verdad? Usted puede conocer al Señor a través de las Escrituras, a través de su palabra. Amén. Pero no se trata de decir, es que yo me sé todos los libros de la Biblia, me sé versículo por versículo, capítulo por capítulo. No se trata de ver qué tan culto eres, hermano. Se trata de ver que si tú tienes el conocimiento de Dios, ese conocimiento lo estás aplicando a tu vida, lo estás aplicando en tu familia, lo estás aplicando con aquellos que te rodean, hermanos, y que por ende tienen que conocer de Dios. Amén. ¿O para qué piensa usted que nos sirve el conocimiento? Amén. Porque puede ser un conocimiento, puede ser que tú conozcas a Dios y conozcas de Dios, pero puede ser que tu conocimiento lo estés llevando lo estés haciendo de una manera estéril, que no dé fruto. Amén. Como hijos de Dios, yo creo, hermano, que los que están a nuestro alrededor deben de saber, hermano, que nosotros estamos caminando con Dios. Amén. ¿Cuántos los de tu alrededor saben que tú vienes a la iglesia? Amén. ¿Por qué? Porque es necesario difundir el conocimiento de Dios. Aquí lo leíamos hace ratito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Que ese conocimiento de Él sea inundada a esta ciudad, esta tierra, y que por ende no sea un conocimiento estéril. Que por ende ese conocimiento que usted tiene de Dios sea un conocimiento que lleve fruto, hermanos. Amén. Sea un conocimiento que lleve frutos, hermanos. Amén. El conocimiento de Dios, hermano, no se trata de ver qué tan culto eres y cuánta Biblia sabemos, hermano. Amén. Sino se trata, hermano, de ver la cimentación que tenemos en Dios. Amén. Conocimiento, hermano, denota que estar bien cimentados
en Dios. Es decir, que ninguna falsa doctrina, ninguna persona, hermano, que no conoce a Dios te va a mover de lo que crees. Amén. Es estar bien cimentado. Usted sabe lo que es estar bien cimentado, ¿verdad? Es estar firmes, hermano. Firmes en lo que creemos y hacia dónde vamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a la siguiente virtud, que es el dominio propio, hermanos. Y regresemos a 2 de Pedro. Vamos al versículo 6. Dice, al conocimiento, dominio propio, hermanos. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es ser templados, es tener templanza, es tener continencia, es tener autocontrol, hermanos. Autocontrol, hermanos. Amén. El dominio propio, hermano, es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es tener un fruto de del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Es decir, hermano, que si carecemos de dominio propio, nos falta ese fruto del Espíritu Santo. Nos está viendo reflejado. Amén. Muchas veces, hermano, el dominio propio lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos, hermano, encapsulado o lo tenemos más marcado quizás en asuntos sexuales. Pero también, hermano, es tu carácter. Amén. ¿Cómo reaccionas ante las situaciones, verdad, que te sacan de control? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Usted no se enoja. Amén. Es cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ver cómo está nuestro dominio propio en nuestra vida, hermano. Amén. Amén. Entonces, si ese fruto de su Espíritu Santo, hermano, no está en nuestra vida, tenemos que pedírselo a Dios. Si aún, hermano, las cosas externas, hermano, nos sacan de nuestras casillas, es decirle al Señor, Señor, dame templanza. Amén. Dame de ese dominio que yo necesito. Amén. 2 de Timoteo 1:7, hermanos. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios. ¿Quién? Dios. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Amén. Dios nos ha dado ese dominio propio, hermanos. Así que no es con nuestras propias fuerzas, ni siquiera es, hermano, conforme nuestras fuerzas, con aquello que nosotros queremos hacer, hermano, es porque Dios nos los ha dado. A veces decimos, no, es que yo soy bien templado, yo soy bien tranquilo, pero no es por ti, es porque Dios ya te lo dio. Amén. Y esa paciencia, si tú no la tienes, pídesela al Señor, hermanos. Esa templanza para poder ser reflejada como un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Amén. No se diga de aquellos asuntos, ¿verdad? De asuntos sexuales, ¿verdad? Eso es dominio propio, hermanos. Amén. Tenemos que tener, porque una de las virtudes de aquí dice es continencia, ¿verdad? Tener autocontrol en nuestra vida. ¿Autocontrol en qué? También en nuestros pensamientos, hermano. Amén. Tenemos que tener autocontrol en nuestros pensamientos, en lo que ideamos, en lo que maquinamos en algún momento. Tenemos que tener autocontrol. Amén. Muchas veces que tomamos decisiones que se toman a la ligera. Entonces, si las tomamos de un día para otro o de un ratito para otro, solo por tomarlas, hermano, entonces ya como que no hay mucho dominio propio. Amén. Las decisiones muchas veces tenemos que pensarlas, analizarlas, sobre todo consultarlas con Dios, qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. No seamos, hermanos, así como de arranque, ¿verdad? Todo de hacerlo así de un solo, sino que veamos, analicemos, si me conviene, si no me conviene tomar cierta decisión. Eso también es dominio propio, hermanos. Amén.
Siguiente característica. Está leyendo conmigo, ¿verdad, hermano? Está estudiando conmigo, hermano. Siguiente característica es la paciencia, hermanos. Dice, al dominio propio, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, hermano. Amén. ¿Es usted paciente? Amén. La paciencia es tolerancia, es perseverancia. Amén. Es un remanente detrás, es estar firmes de un solo pensamiento y sentir en Dios. Amén. ¿Por qué tengo que ser paciente, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser pacientes? Amén. Porque Dios ha sabido ser pacientes con nosotros, hermano. Amén. Si usted quiere ver un claro ejemplo de la paciencia, vaya a las Escrituras y vea cómo Dios ha sido paciente con su pueblo desde tiempos antiguos y aún en nuestra vida ha sido paciente. ¿Alguna vez usted ha perdido la paciencia? Amén. Imagínense si nosotros viéramos muchas veces, hermano, esas situaciones, hermano, como Dios la mira, hermano, quizás no fuéramos tan impacientes, porque el Señor es paciente con nosotros. Amén. Día con día, hermano, quizás le fallamos o día con día tenemos luchas, problemas, situaciones, pero Dios se ha mostrado paciente. Dios se ha mostrado paciente para con nosotros, hermano. Romanos 15:5. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, ¿quién es el Dios de la paciencia? Nuestro Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, hermano. Le leemos el 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, miren, hermanos, el Dios de la paciencia y la consolación está de nuestro lado. Si usted tiene falta de paciencia, pídasela al Señor. El Señor la va a dar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos tiene paciencia en todo tiempo, hermanos. Amén. ¿Por qué tengo que ser paciente? Porque con la paciencia voy a salvar mi alma. Vayamos a Lucas 21. Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, hermano. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando nosotros creímos en el Señor, entendimos que el Señor viene por aquellos, hermano, que se dejan trabajar, ¿verdad? Por aquellos que le espera, una iglesia que le espera, pero una iglesia que le espera con paciencia, hermano. Una iglesia que tiene, hermano, en su corazón el deseo, el anhelo de algún momento alcanzar las promesas de Dios, hermano. Amén. Pero tenemos que ser pacientes, hermano, en nuestra vida. ¿Por qué tengo que ser paciente? Porque me va a mostrar la voluntad de Dios y así poder heredar sus promesas. Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Ahí se da cuenta, hermano? Dice, porque os es necesaria. O sea, no es de que siquiera es necesario. ¿Sabe lo que cuando usted va a hacer un trámite o algo, dice, es necesario que venga con esto o con el otro, o es necesario? Bajo ese mismo concepto, esta palabra está así, porque es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Para poder mostrar la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano, tenemos que tener paciencia. Es decir, en la virtud de su paciencia, usted va a saber esperar lo que Dios tiene para su vida. En esa virtud, en esa característica de la paciencia, hermano, Dios va a cumplir sus promesas en su vida. Amén. Siguiente, vamos a regresar a 2 de Pedro. Al 6, ¿verdad? Dice, a la paciencia, piedad. Amén. Y piedad es el temor reverencial hacia Dios, es adoración y reverencia a Dios. Propiamente dicho, respuesta interior de alguien a las cosas de Dios. Es una respuesta divina del corazón, hermano. Es tener una actitud en pos de Dios, es hacer aquello que agrada a Dios. Amén. La piedad, hermano, es hacer algo que agrada a Dios. Aquel que se le ve la característica de piedad, hermano, lo va a ver usted reflejado por sus obras, hermano. 1 de Timoteo 2:10. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, hermanos. Amén. Tenemos que tener buenas obras en nuestra vida, hermano. Si vemos que en nuestra vida hay piedad, hermanos. Amén. Es practicar, hermano, las buenas obras. ¿Qué es una buena obra? ¿Quién me puede decir qué es una buena obra? ¿Qué es una buena obra, hermanos? Hacer un bien a otros. Hacer un bien a otros. Amén. Ayudarle a alguien, ¿verdad? Amén. Es hacer un bien a otros, hermano. Una buena obra, hermano. Una buena acción, hermano. Entonces la piedad, hermano, se va a ver reflejada, hermano, en aquello, hermano, que nuestras acciones van a dar a luz, hermano. En alguien. Usted es piadoso, va a decir usted es piadoso, qué piedad tiene. Es la respuesta, también es una reverencia a Dios. Amén. Es una respuesta divina del corazón. Cuando Dios toca a nuestro corazón, hacer un acto de bondad hacia los demás, una buena obra, hermanos. Siguiente, el afecto fraternal. El afecto fraternal. 2 de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal es el amor de hermanos, es un amor fraternal, es ser amable, hermanable, hermanos, amén. Es un amor de entre hermanos, amén. Romanos 12:10. Amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, hermano. Amén. Es el consejo que da Pablo, ¿verdad? Aquí a los romanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así que nuestra vida, hermano, tiene que ver esa práctica como hijos de Dios, es el amor fraternal con su hermano, hermano. Amén. Hebreos 13:1. Hebreos 13:1. Dice, permanezca el amor fraternal. Deberes cristianos. Ese es uno de los subtítulos aquí que tiene Hebreos. Dice deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal.
es un deber como cristianos, hermano. Amén. Y siguiente es amor. Amén. Amor es caridad, es buena voluntad, es el amor que proviene de Dios para la humanidad. El amor es el último paso para obtener, hermano, la naturaleza divina de Dios, hermano. Amén. Vayamos nuevamente, ya voy terminando. Vayamos a lo que leímos al principio, segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, hermano. El amor, hermano, es necesario en nosotros y tiene que verse reflejado en nuestra obra, conducta y actitudes, hermano. Amén. Primera de Corintios 13 del 1 al 4. Y voy terminando, hermanos. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice ahí, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice ahí, de nada me sirve. 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Hasta ahí, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que estar viendo, según lo que estudiamos, si tenemos esas virtudes en nuestra vida o no. Y si nos hacen falta, hermano, pedírsela a Dios, hermano. Amén. Es decir, que si decimos tener esas virtudes, hermano, si yo se los pregunto, puede ser quizás algo ambiguo. Amén. Si yo le pregunto, ¿usted tiene esas virtudes? O yo mismo me pregunto, puedo decir, sí las tengo. Puede ser algo ambiguo. Amén. Lo importante es que se vean reflejados en nuestra vida. Lo importante es que cada uno las practiquemos, hermano. Empezando por el pastor, hermanos. Amén. Que cada uno sea participante de esas virtudes y sobre todo practicante de esas virtudes. Porque como lo que decía, si usted tiene conocimiento de esas virtudes y no las practica, es un conocimiento que se queda sin fruto. Es un conocimiento que se queda estéril, hermanos. Amén. Entonces cada uno de nosotros vemos, según aquí la palabra, los pasos que tenemos que seguir. ¿Para qué dice ahí? ¿Se recuerda lo que dice ahí? Para no caer, ¿verdad? Para no caer, para no tropezar, hermanos. ¿Lo quiere leer conmigo? En el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Así que pidámosle a Dios, hermano, pidámosle a Dios estas virtudes como cristianos que debemos de tener. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias, hermano, por esta palabra.